Hola amigos de YouTube, continuando con el tutorial de PHP y MySQL, en este video vamos a ver cómo leer datos utilizando la clase PDO, la cual hemos aprendido en el video anterior cómo utilizar para crear una conexión a una base de datos MySQL de forma exitosa. Vamos a ver cómo podemos leer registros, lo cual es una de las operaciones CRUD. Bien, dentro de la carpeta PDO vamos a crear un nuevo PHP file. Vamos a ver por aquí. Vamos a llamar a este archivo lectura datos.php. Y aquí lo que vamos a hacer en primera instancia es un require once. Vamos a requerir la clase DAO.php, la cual hemos implementado y probado en el video anterior. Voy a comentar estas partes para que no se ejecuten, ya que si llamamos al archivo se van a ejecutar y no queremos eso, solamente queremos las funcionalidades, que como sabemos es todo este bloque de aquí, que está dentro del constructor, sobre todo la parte de la conexión a través de la clase PDO. Bien, vamos a regresar a lectura datos y lo que vamos a hacer es aquí crear una instancia DAO igual a new DAO. Estamos creando una instancia de la clase DAO que tenemos creada y ahora lo que vamos a hacer es un query. Vamos a construir una consulta bajo la cual vamos a poder obtener los datos de la tabla curso, que como quedamos en el video anterior es la tabla con la cual vamos a trabajar de la base de datos universidad. Vamos a ver esa tabla cómo está constituida, vamos a recordarlo y nos dirigimos para ello a phpMyAdmin. Estamos aquí en phpMyAdmin y podemos ver aquí dentro de la tabla curso, vamos a ver su estructura y podemos ver que está conformada por código, nombre y créditos. Bien. Esos son los datos que vamos a tener que nosotros leer. Vamos a ver aquí en examinar que en estos momentos, a fecha de grabación de este video, yo tengo 32 elementos, 32 registros dentro de esta tabla curso. Y los podemos ver aquí. Tú seguramente puedes tener más o menos o quizá no tengas ninguno, pero igual vamos a controlar los casos en los cuales no haya ningún registro o si haya por lo menos uno o más de uno. Vamos a controlar eso y ver cómo podemos trabajar. Bien, recordar que es código, nombre y crédito, son los nombres de las tres columnas, son los que vamos a necesitar. Entonces vamos acá al archivo y vamos a crear una consulta. Consulta es igual a, vamos a indicar un select, vamos a leer código, nombre y créditos de la tabla curso, from curso, y vamos a ordenarlos de forma ascendente. Order by nombre de forma ascendente. Si esta línea te queda muy larga, pues podrías darle un enter aquí y ubicarla en 2, pero eso es totalmente opcional. No va a alterar en nada el funcionamiento de tu código. Y ahora vamos a crear un try en el cual vamos a tener una variable datos que va a ser igual a una operación que tenemos que construir dentro de la clase DAO para poder ejecutar una consulta. Vamos a tener que implementar dentro de nuestra clase DAO, en esta parte, abajo del constructor, un método de clase que nos permita recibir una consulta, procesarla y devolver una respuesta. Eso tenemos que crear. Así que mientras tanto voy a comentar esta línea porque todavía no tiene la funcionalidad esperada. Así que vamos al archivo DAO y después del constructor voy a crear una función pública, public function. Vamos a llamarla ejecutar consulta. Y lo que va a recibir por parámetro es un SQL o un query. Bueno, entendamos que SQL es una sentencia SQL, lo voy a poner como tal. Por defecto que tenga el valor de vacío. En el caso de que no se pase, pues tengo un valor predeterminado por defecto. Y dentro del cuerpo de esta función, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comprobar primero que ese SQL sea distinto de vacío, que no esté en blanco. Y que además el string length, aplicando string length, que es una función que nos permite sacar la longitud de una cadena aplicada a ese SQL, sea mayor a 0, para comprobar que tengamos algo en esa sentencia y no estemos pasando una sentencia SQL vacía. En el caso de que ocurra, vamos a procesar y, si no, un else en el cual retornemos 0. Cabe indicar que cuando ejecutemos una consulta, retornar 0 significa que no hemos obtenido nada, significa una respuesta en falso. Así que por eso estamos indicando el return 0 en esta parte. Bien, vamos a ordenar un poco, listo. En el caso de que sí tengamos una sentencia válida que tiene un contenido, vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a tener aquí una variable consulta que va a ser igual a this. Vamos a utilizar la conexión y una función que nos provee la clase PDO que es prepare, para preparar la consulta. Aquí vemos que recibe un statement. Un statement en inglés significa sentencia, bueno, es una consulta o un query. ¿Y cuál le vamos a pasar? ¿Qué parámetro? Justamente SQL, la sentencia que estamos pasándole a esta función.
Cabe indicar, es un concepto ya un poco de base de datos, que hay algunas sentencias que necesitan parámetros para trabajar, o valores. Así que vamos a indicar aquí como parte del cuerpo de esta función, vamos a indicar un parámetro llamado valores que por defecto sea un array vacío. Vamos a indicarlo así, por defecto es vacío, pero en el caso de que nosotros más adelante necesitemos pasarle valores para que la sentencia se prepare correctamente y se ejecute, pues tendríamos que indicarlos como segundo parámetro a esta función ejecutar consulta. Por el momento lo indicamos como un array que está inicializado como vacío. Lo que vamos a hacer aquí es consulta, vamos a ejecutar, execute, pasándole los valores, que como sabemos puede ser que estén vacíos, que sea un arreglo vacío y que no tenga ningún valor para trabajar. Bien, aquí en esta parte, justamente en la línea 29 donde estoy en este momento, es donde ocurre el proceso en sí, se ejecuta la sentencia. Y esa sentencia en este caso es una consulta, por lo tanto tiene que devolver unos resultados. Vamos a crear una variable por acá, resultados, que sea igual a la consulta, indicando la función fetchAll. ¿Para qué es esta función fetchAll? Digamos que nos permite convertir los resultados que vienen de base de datos en un formato no tan amigable. Nos lo permite convertir o bien en un arreglo asociativo o en otros tipos de formatos. Pero lo más común es utilizar un arreglo asociativo, un fetch associate. ¿Y cómo indicamos eso? Tenemos que indicar aquí un parámetro de la clase PDO. Vamos a llamar a su constante, en este caso es una constante llamada fetch associate _ aquí está. La podemos ubicar en esta parte. Esa es la ventaja de utilizar en este caso un IDE como NetBeans. Nos va sugiriendo todos los valores que podemos trabajar a partir de una clase o a partir de métodos dentro de una clase. Aquí tenemos ya configurado ese parámetro para que lo convierta en un arreglo asociativo. Y una vez que ya tenemos ese valor guardado en la variable resultados, pues simplemente retornamos return resultados y vamos a retornar ya los resultados convertidos a un arreglo asociativo. Esta función ejecutar consulta nos va a ser muy útil para cualquier tipo de consulta. Ojo, no solamente va a servir para realizar consultas de una tabla de cursos, nos va a servir para cualquier tipo de tabla, porque el formato de procesamiento en sí es el mismo. ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es el orden o el procedimiento? Vamos a recordarlo. Primero recibir una sentencia que la tenemos aquí como parámetro. Lo siguiente es preparar esa sentencia, preparar el statement, lo que se conoce como una sentencia en inglés. Después ejecutar en base a los valores opcionales que podría tener esta consulta. Y por último convertir y guardar en una variable llamada resultados, que el nombre de la variable es lo de menos, guardar ese resultado de la consulta como un arreglo asociativo. Lo tenemos aquí con ese parámetro, fetch associate o fetch associative, dependiendo de cómo se quiera traducir. Pues bien, una vez que ya tenemos correctamente implementado este método, vamos a utilizarlo en el archivo lectura datos, donde estábamos haciendo la lectura de los datos. Vamos a descomentar esto y aquí en esta variable datos vamos a guardar lo que nos arroje ejecutar consulta, que podemos ver aquí que ya no lo reconoce como un método de la clase DAO. Tenemos ejecutar consulta vacío con SQL como parámetro y también con SQL y con el parámetro valores. Simplemente vamos a utilizar con esta parte de acá y vamos a indicar dentro la consulta que tenemos aquí creada. ¿Cuál es esta consulta? Es la que hemos descrito aquí en esta parte y hemos almacenado en esa variable consulta. Bien, ahora una vez que hemos ejecutado esto, lo tenemos en la variable datos. Vamos a preguntar if y set datos significa si tenemos algunos datos guardados, si esa variable no está vacía, y además utilizamos empty para indicar que datos no esté vacío. Si negamos mediante este operador, estaríamos negando que no está vacío, por lo tanto que sí está lleno, es simple lógica, y que además el tamaño size of de datos es mayor a 0. Estamos comprobando de tres maneras distintas que tenemos un resultado al momento de ejecutar la consulta. Esta comprobación, digamos que es muy recomendable poder realizar. Mientras mejor comprobemos, más seguridad tendremos de que nuestros datos llegan correctamente y podemos utilizarlos. Así que recomiendo utilizar la mayor cantidad de validaciones posibles. Y bien, una vez que ya hicimos esta comprobación, vamos a utilizar una estructura for each, un bucle for each, para recorrer cada datos as, vamos a indicarlo como un curso. Cur, ¿no? Cur o curso. Es un nombre de variable simplemente, temporal, para referirnos a cada elemento. Y lo que vamos a hacer aquí simplemente a modo de comprobación es listar curso y entre corchetes, como lo tenemos como un arreglo asociativo, vamos a indicar como llave los nombres de las columnas. Código, vamos a indicar aquí un guión, puede ser, ¿sí? Y ahora curso, y esta vez va a ser nombre, un guión, y concatenamos con curso, guión, perdón,
créditos entre corchetes. Falta entre comillas dobles porque lo tiene que reconocer como una llave. Y ahí está. Y un salto de línea. Puede ser muy recomendable también en esta parte. Bien. Voy a tenerlo aquí en esta impresión de datos. Tengo aquí los datos de código, nombre y créditos de cada uno de los cursos que vaya obteniendo. Y en el caso de que ocurra un error, pues lo vamos a mostrar en esta parte. Con un eco. Vamos a mostrar la excepción en el caso de que ocurra. Get message. Bien, vamos a correr este archivo para ver si funciona correctamente. Clic derecho, ejecutar archivo. Y podemos ver que efectivamente fue así. Tenemos aquí todos los códigos de los cursos, sus nombres y también los créditos, porque son los datos que hemos obtenido y hemos decidido mostrar a través de un eco. Por lo tanto, nuestro código funciona correctamente. Hemos logrado, utilizando la clase PDO y un método en el cual nos estamos apoyando, llamado ejecutar consulta, poder recibir una consulta en formato SQL y retornar el resultado que esa consulta devuelva. Y mediante un for each vamos a recorrer toda la consulta, todos los resultados de la consulta, y mediante un eco vamos a acceder a cada uno de sus valores, utilizando, como sabemos que estamos trabajando con un arreglo asociativo, entre corchetes e indicando el nombre de la columna, acceder a cada uno de los valores. De esta manera tenemos una conexión y una lectura de datos mucho más ordenada. Espero que hasta este punto te esté gustando este curso de PHP y MySQL. Vamos a seguir aprendiendo más cosas. Como siempre, si tuvieras alguna duda, comentario o sugerencia, no olvides dejarla en la sección de comentarios de abajo. Te invito a que te suscribas, me regales un like y apoyes este canal. Muchas gracias por estar aquí. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.